los apóstoles y le dijo, Señor, la palabra es dura. ¿Sabes lo que estaba diciendo? No hables tan fuerte, no hables así. Porque esa gente se va y nosotros tenemos que tener un buen grupo aquí para recoger una buena ofrenda, porque necesitamos la ofrenda. ¿Y qué le dijo Jesús? Nos miró y le dijo, ¿queréis ir vosotros también? ¿Entiendes? O sea, a veces nosotros somos todos personas débiles, pero tenemos el poder del Espíritu Santo para hablar la palabra. Amén. Somos débiles, tenemos que luchar con nuestros propios pecados, con nuestra propia carne, tenemos que luchar contra el mundo. Somos débiles, hermanos, y estamos fortalecidos por el Señor, pero tenemos el poder del Espíritu Santo para hablar la palabra. El enemigo se aprovecha de tus debilidades para acusarte y cerrarte la boca para que tú no hables de Cristo. Cuando el enemigo te haga eso, dice, la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Dígale así, háblale al enemigo, claro, por la palabra. La sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Y yo tengo el poder del Espíritu Santo para hablar la palabra. Tengo otro testimonio de eso, que ¿verdad? El Señor es grande y ha hecho muchas cosas en mi vida. A mí me pasó al principio que yo comencé a predicar y rápido con ese, y lo que venía a la mente era, Señor, yo no soy apto, yo no me sentía apto para predicar. Y en medio de una alabanza, ¿verdad? El Señor me habló y me dijo, es que yo te hice apto, yo te limpié, yo te restauré, yo te capacité. Pues a Dios sea la gloria. Así mismo, eso es lo que usted tiene que pensar. Que el Señor a usted lo restauró, lo sacó de donde usted estaba, lo hizo una criatura nueva, le dio el conocimiento de que es la ciencia, que no ve el mundo, que es el poder interpretar la palabra. Y más bello que eso, le da la oportunidad de trabajar en la obra llevándole ese evangelio y dándole esa gloria de lo que ha hecho a través de usted, porque la gloria no es suya. Usted no podía hacer nada consigo mismo. El Señor, por su misericordia, hizo una obra en usted y te da la oportunidad de compartir lo que el Señor hizo en usted a los otros, ¿verdad? No la desperdicie, de verdad, y no se deje llevar, ¿verdad? Porque esos son engaños de diablo. El diablo siempre lo que dice, padre de la mentira, lo que ha hecho es mentir. Y lo que hace mismo, se aprovecha trata de aprovecharse de los miedos de la carne, de las debilidades, y tenemos que acordarnos que nosotros tenemos un espíritu más fuerte, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Yo he vencido al mundo. Así que si Jesús venció al mundo y el Espíritu Santo está en usted, usted también venció a través de Jesucristo. Lo importante de todo eso, ¿verdad? Es que, como está diciendo Nora, tiene que luchar contra el pecado y dar testimonio. No arrastrarse en el pecado para predicar a Cristo, porque no va a poder predicar a Cristo. Ok, así que vamos a continuar con otro verso bíblico. Tenemos Mateo 28, bueno, ese ya lo podemos hasta decir de memoria. Id por todo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, hay que hablar algo sobre eso, sí, hermano. En cuanto, antes de pasar al otro versículo, de Ajá. Mateo 28, 19, en Hechos 1:8, sabemos que todos los que venimos a Cristo y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, Dios nos sella y nos ha sellado a precio de sangre, porque Él nos compró a precio de sangre muriendo en la cruz del Calvario. Pero en Hechos 1:8 se refiere más que todo a que Él los empoderó. Por eso es que les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque Él los empoderó para que pudieran salir a predicar a todas esas ciudades. Entonces ahí más que todo se está hablando acerca del bautizo que ellos recibieron en el Espíritu Santo. Exacto. Al convertirse recibieron el Espíritu Santo, ese es un bautismo, y siempre decimos, ese proceso de desarrollo en la vida espiritual va pasando a la medida que usted se entrega más a Dios, a la medida que usted lee más la palabra, a la medida que usted se consagra más a Dios, más la parte espiritual suya se va desarrollando y va floreciendo. Una persona se puede convertir a Cristo, no ir a la iglesia, va de vez en cuando, no estudia la Biblia, no ora, y de vez en cuando lee la Biblia porque se siente redarguido por el Espíritu Santo y todas esas cosas. Es una persona que va a ir creciendo muy lentamente y se va a desarrollar en una vida cristiana muy lentamente. Y esa persona no va a poder expresar sus dones espirituales porque está siendo irresponsable y negligente con lo que Dios le ha dado. Es como si a ti te dieran una herramienta para trabajar y el jefe te dice, esa herramienta tienes que aceitarla, tienes que engrasarla, porque es una herramienta que necesita engrase, necesita estar limpia, porque si toda la basura le entra, y te dan la herramienta, una tremenda máquina nueva, que es para hacer un buen trabajo,
La usas, ¿verdad?, de vez en cuando, no la limpias, se ensucia y se termina destruyendo prácticamente sin lograr el propósito por lo cual esa máquina es. Y así ocurre con nosotros. Dios nos ha dado las herramientas, el poder del Espíritu Santo, como dice el hermano y como hemos explicado, y también nos ha dado las capacidades a través del Espíritu Santo para que nosotros seamos responsables, hermanos, aprendiendo, creciendo, viviendo una vida cristiana, asistiendo a la iglesia, aprendiendo los estudios bíblicos, desarrollando nuestra vida para ser efectivos en el Evangelio. Entonces usted dirá, ¿cómo yo puedo ser efectivo? A la medida que tú te dedicas a leer la Biblia, a la medida que tú te dedicas a hablar con Dios, a la medida que tú te dedicas a aprender y desarrollar el conocimiento, a esa medida un día te vas a sorprender cuando le estés hablando a alguien y sale la palabra, porque el Espíritu Santo te va a usar. Pero ¿qué va a usar qué va a usar el Espíritu Santo si estás metido en Facebook casi 24 horas? ¿Qué va a usar cuando voy a predicarle a alguien? Sí, Cristo es bueno, porque fíjate que yo vi un video de un hombre saltando de un sitio y se cayó y se rompió una pierna, y vi otro video. Le hablarás así, porque ¿qué vas a hablarle? No le puedes hablar la palabra porque realmente está metido en algo que no te está edificando ni te está desarrollando para ser usado por Dios. ¿Y cuál es el propósito de estos estudios? Mire, Dios nos encaminó y nos encomendó la predicación del Evangelio. Esto no es opcional, hermano. Esto es, nosotros tenemos el deber, la responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura, que es lo más importante que nosotros tenemos que hacer en esta tierra. El día que venga Jesucristo, hermanos, podamos erguir nuestras cabezas y ver al Señor y no ir avergonzados delante de Él cuando estemos frente a Él y Él te pregunte, ¿qué hiciste? ¿Dónde están los talentos que yo te di? No, es que me diste uno y yo lo enterré, así vas a decir. Uno y lo enterré en el Facebook. Lo enterré en el Facebook. Un talento. ¿Qué dice la Biblia, verdad? Siervo negligente, ¿verdad? Eso fue lo que quiso decir. Siervo malo. Malo, le dijo. Negligente. Que no has hecho, con ese talento lo llevabas y conseguías, aunque sea por lo menos, un poquito más, por medio de los ingresos, lo que dan cuando... ¿Los taxes? Los intereses. Cuando dan intereses, ¿entiendes? Ese es el punto. Así que nosotros tenemos ese deber y en ese deber tenemos que desarrollar. Vamos a ver, hermanos, el próximo verso que es Mateo capítulo 28, 19, que tenemos un punto importante que ver de ahí. Aunque lo conocemos, hay algo que siempre se ha dicho, y de hecho he escuchado a muchos predicadores, a muchos maestros de la palabra que enfatizan en eso, y yo creo que debemos también nosotros aquí enfatizar. ¿Cuál es el 28-19 que todos ustedes conocen? Eso es bien famoso, ¿verdad? ¿Quién lo tiene por ahí? Que lo pueda leer. Por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato, lo voy a poner, es que a veces se me tranca un poco. En Mateo 28-19, lo voy a poner aquí en la pizarra para que lo estudien. Así de esa manera lo vemos, ¿verdad? Y lo podemos estudiar parte por parte. Porque a mí me gusta ponerlo en la pizarra porque podemos ver la ortografía, cómo está escrita y el propósito de la ortografía y del Espíritu Santo. Y en eso es bien importante. Déjenme buscar ahora. El punto que dice ahí es, déjenme ver si consigo el solfejo. Aquí no es solfetito. El punto de ver la ortografía es importante porque nos separa el verso en diferentes, diría, pedazos, para usar una palabra, en diferentes pedazos. Comenzando desde aquí, ¿vean? Por tanto, ese por tanto tenemos que ver el verso anterior. ¿Qué lee el verso anterior? ¿Qué dice el verso anterior? Porque ese por tanto es el verso anterior, tiene que ver con ese por tanto. ¿Qué dice el verso anterior? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Ajá. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es el punto. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. O sea que nosotros no vamos solos a predicar el Evangelio. Nosotros vamos con la autoridad de Jesucristo. Porque a Él se le ha dado toda la potestad
la palabra potestad quiere decir dominio. En el griego original era una persona que tenía el dominio total. Eso es lo que quiere decir. Y esa palabra, él dice, ¿verdad?, que se le ha dado el dominio total sobre el cielo y la tierra. Está hablando de los ángeles del cielo y de la tierra, todo ser humano que está en la tierra. Y cuando dice eso, si él se le ha dado, por tanto, si se me dio toda esa autoridad, ustedes van a ir. Esa palabra significa vayan, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y el mandato es el primero ir, pero ¿qué vamos a hacer? Enseñar, hermanos. Hacer discípulos es enseñar a todas las naciones. Yo lo quiero decir y le repito, y siempre lo he repetido aquí. Cuando usted le predique a alguien en la calle, no le diga, mira, en la iglesia Bautista del Calvario, la misión del Calvario, para que vayas a la misión del Calvario, porque allí hay un pastor que es medio loco así, pero él le gusta predicar, y hay otro muchacho que parece un loco también, pero a ellos dos son medio locos, pero le gusta. No, hermano, usted no tiene que predicar en la iglesia Bautista del Calvario. Usted tiene que hablar de Jesucristo. Tiene que decirle que Cristo me salvó a mí. Cristo cambió mi vida. Cristo te ama. El Señor te perdona todos tus pecados. Háblele de Cristo, no le hable de la iglesia. Después finalmente usted lo invita y puede ir a la iglesia tal. Está bien, por eso es lo último. Para que la persona busque un lugar donde congregarse, porque nosotros no estamos buscando gente. Estamos buscando gente perdida. Discípulos, gente que podamos enseñar. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros conocemos a alguien y lo que queremos es que vaya a la iglesia. Eso está bien. Y le hablamos de Cristo para que vaya a la iglesia. Pero hermanos, mire, usted viene y lo trae, se sienta aquí, comienza a escucharme a mí, comienza a escuchar al rey y no escucha más nadie. Y usted que lo trajo, no se hizo cargo de él. No le enseñó, no le habló más nada. Siguió trabajando con usted comiendo pan al mediodía y hablando de fútbol y de juegos, y no le habla más nada del evangelio. Hermanos, nosotros tenemos que enseñar a la gente. Tenemos que enseñarlos. En la iglesia tenemos el lugar para dar clases y aprender aquí. Este es el lugar donde venimos y nos reunimos y aprendemos juntos. Pero tenemos que hacer discípulos, que tenemos que discipular, tenemos que enseñar a la persona. Si de la iglesia, por ejemplo, yo estoy rodeado de americanos. Yo no creo que ellos vengan aquí. Si alguno viene, gloria a Dios. Pero escuchen. Dios bendiga. Escuche, si una persona de mi trabajo, estoy hablando ya de mi trabajo, hay que sillas acá, mira, están las sillas acá, con puertas en el medio. De mi trabajo viene y se convierte a Jesucristo, que está en mi trabajo. Yo tengo que ir y de vez en cuando llevarle un tratado. Tengo que ir de vez en cuando. ¿Tienes alguna pregunta de lo que escuchaste el domingo en la iglesia? Si vino aquí a la iglesia. ¿Tienes alguna pregunta sobre el evangelio? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que discipular, hacer discípulos y no dejarlos solos. Sí que viene a la iglesia, amén, y viene y coge clases, pero en mi casa, decía yo a Wilber, allá, ¿verdad? Allá tienes una persona que tú puedes hablarle, está en tu casa, está sentado allí, está comiendo en la mesa contigo posiblemente, ¿verdad? Y ahí tú tienes Dios te mandó una responsabilidad grande ahí. Hay que enseñarlo. El varón que está viniendo, Adolfo, que no lo vi hoy, no, llegaron, sí, es por ahí. Adolfo, ahí tienes un discípulo. ¿Por qué tú no le enseñas el evangelio? ¿Por qué no le enseñas? Tú has aprendido un montón, ¿cuánto tiempo llevas? Pues tienes una responsabilidad grande. Él no puede decir, ve a la iglesia y allí coge la clase y después cuando está en la casa, fíjate el fútbol, el juego de fútbol. No, en vez de cuando hablan de fútbol, pero igual te sientas, oye, venga, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que tú eres salvo? Haga preguntas en confrontativas. Porque si tú te mueres ahora mismo, ¿tú vas al cielo? Hágale esa pregunta, ese es el evangelio explosivo. Si tú te mueres ahora mismo, ¿vas al cielo? Él va a decir, yo no sé. Pues yo sé que yo voy para el cielo. ¿Tú no sabes para dónde vas? Si te mueres ahora mismo, póngala bien, ¿cómo se dice? Una figura bien tremenda. Ahora mismo se cae el techo, cae todas esas varas y te aplastan ahí. Tú quedas aplastado, con la boca abierta y así, te mueres. ¿Y para dónde vas? Botando sangre por todos lados y te mueres. ¿Y para dónde vas? Y como no sabes, ¿y por qué tú? Pues yo creo que yo voy. Porque hay gente que son así.
Yo creo que yo voy para el infierno. ¿Y tú quieres ir al infierno? Pregunta. Porque nadie quiere ir al infierno. La gente no, hay gente que son atrevidos. Sí, voy a ir al infierno. Pues te diga, pues vete al infierno. Entonces cállate de ir al infierno. Buen provecho. Dígale así, buen provecho. Que te aproveche bien el infierno. Fríete allá, como un pollo. Fíjate como un pollo. ¿Ok? Y si es para el día del pavo, fíjate como un pavo. Así que, pero no, hermanos. Las personas regularmente dicen, yo no quiero ir al infierno. ¿Y tú sabes cómo no vas al infierno? ¿Y cómo no voy al infierno? Va a preguntar. ¿Sabes que todos tus pecados te llevan al infierno? Todos tus pecados. ¿Cuántos pecados tú has cometido? Yo no sé, no son muchos. Pues vamos a contar uno por día. ¿Cuántos años tienes? 28 o 30 y algo. 30 y pico mil pecados tienes. ¿Y tú con cuántos pecados se entra al cielo? ¿Con cuántos pecados se entra al cielo, hermano? Ninguno. Con ninguno. Y tú tienes 30. Nadie verá al Señor. Nadie. Nadie. Con pecado. Entonces, si tú tienes vamos a decirle 3.800, son poquitos. ¿Con cuánto vas? ¿A dónde irías tú? Al infierno, pues. Y tú sabes una cosa. Cristo vino para lavar los 3.800 pecados. Si tú lo recibes como Salvador. Si tú decides vivir para Él. Y si tú entiendes que la muerte de Él pagó todo el precio de tus pecados. Eso se llama evangelio explosivo. Si usted no ha escuchado eso, les voy a conseguir una porción de este estudio sobre evangelio explosivo. Que es que las preguntas que yo hago provocan una contestación que yo sé y la anticipo y me preparo para llevarlo por la Biblia a esas contestaciones correctas. Se llama evangelio explosivo. Es un buen método para enseñar y llevar a las personas a Jesucristo. ¿Ok? Así que nosotros tenemos que hacer discípulos. No es meramente hablarles, es ser discípulos. Este es un problema grande porque nosotros vamos, pero no hacemos discípulos. Vamos, a veces predicamos y no enseñamos a esa persona. Por supuesto, el otro punto es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que lo que quiere es integrándolos a la iglesia. Integrándolos a la iglesia. Ese es el proceso. Ahora nosotros aquí estamos en un proceso de crecimiento en esta iglesia. Y si todos nosotros vamos y traemos una sola persona, aquí habemos ahora mismo como unos 28 posiblemente. Si todo el mundo trae una persona al Evangelio de Cristo, los 28 traen una sola persona, ¿cuántos tendríamos la semana que viene? ¿40 y qué? 56. Y si esa otra persona también trae una persona, 56, y cada uno trae una persona, ¿cuántos tendríamos? Ya no cabemos ahí. Ya no quiso ser. ¿Pero cuántos traen? Ese es el punto. Ese es el punto. Tenemos que cerrarlo el estudio aquí, hermanos. No tenemos más. Realmente no podemos seguir el estudio. La semana que viene vamos a continuar aprendiendo a evangelizar y a llevar el evangelio. Así que se va a tomar un café, tenemos unos vasos ahí, no los llenen, hermano. Tenga misericordia. Tenga misericordia de los demás. Creo que debemos hacer más. Perdone la falta de fe. Que es muy poquita. Que lo multiplique el Señor. Échale mucha crema y agüita. y si no, esto un poquito de Y mi hermanito, no me dejen venir solos a los nenes a tomar café. No queremos a nadie quemadito, ya tenemos un fracturadito, no queremos quemaditos. no se quemen los niños. Muy bien, hermanos. Ok, vamos a estar puestos en pie y vamos a orar. Llegó una hermana blanca. Bonito traje, hermano. Vamos a orar, hermanos. El hermano Walter nos va a dirigir en oración. Amén. Vamos a ver, hermano Walter. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente. Perdónanos, Padre Celestial, por los pecados que hacemos sin querer, Padre mío. Te pido, Señor, que nos dé fuerza para seguir adelante, Padre Celestial. Y en estos estudios, Señor Jesús, poder entenderte más a ti, Padre Celestial. Te doy gracias por todo, Padre. Primero, Señor, darte gracias por estar nuevamente aquí todos, Señor Jesús, recibiendo tu palabra, Padre Celestial. Tú eres el Rey, el Todopoderoso, eres nuestro Padre Celestial, que está aquí, Señor.